Pues darle gracias a Dios, iglesia, por todos estos salmos que hemos leído. Porque ya digo, yo estoy aquí por la iglesia, no estoy aquí por las cuatro paredes. El Señor me llamó para enseñar iglesia, me comisionó para ser discípulo y enseñar. Ustedes son la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes estas. Hoy son cuatro paredes. El día de mañana pueden ser tropecientas 50.000 paredes, porque puede ser que el Señor levante 20.000 iglesias. Amén. Como lo ha hecho ya. Hoy es día de reposo. Hoy es día de reposo y es un día especial. Es un día especial, porque es el día que se debe dedicar al Señor. Se debe dedicar al Señor. Es el día que el Señor escogió para que el hombre lo dedicara a Dios. El día de descanso. Que no es el domingo, es el sábado. Amén. Es el sábado. Bueno, entonces, la palabra que el Señor ha dado para hoy la vamos a encontrar súper rápido, porque estamos prácticamente al lado. Vámonos al Salmo 23, iglesia. Vámonos al Salmo 23. Y díganme cuando estén por ahí. En la página 534. El Salmo 23, que leo literalmente, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién dice amén? Precioso, ¿verdad, iglesia? El Salmo 23. Pues eso es para nosotros. Eso es palabra de Dios para nosotros. ¿Amén? Todas estas cosas que están pasando ahora mismo en todo el mundo, bueno, sí, en todo el mundo, pero sobre todo lo más notorio es lo que ha pasado en Chile, bueno, en Ecuador, esos terremotos terribles. Chile, riadas o inundaciones. Terremoto de Ecuador que ha afectado a Colombia y a no sé qué otro país también. Más cosas que están sucediendo en otros países que no tengo cabeza para enumerarlas todas. ¿Y qué están haciendo ahora en Ecuador? Se han puesto muchos y muchas personas a orar y a clamar a Dios. Amén. El resto de las naciones que están viendo eso deberían de seguir ejemplo de Ecuador. Pero no deben de esperar a que haya un terremoto, ni una inundación, ni una desgracia en su país para poderse hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está con quienes están con Él. Se acaba de leer el Salmo 23 y es palabra de Dios para su iglesia, para nosotros. Pero no todas las naciones están con Dios. Amén. Dios bendiga a Ecuador, a Chile y a todas las naciones que están pasando por problemas y situaciones tan fuertes. Dios les bendiga y les tienda su misericordia y los levante.
y estén mejor que antes en Cristo Jesús. Que les prospere tanto, que salgan adelante, nada más que siempre pensando en el Señor, dándole gracias día y noche. Pero eso lo deben de hacer también las personas que están al mando de naciones, de provincias, de pueblos, de ciudades. Y no esperar, como dije antes, a que haya una desgracia en su país para que todo el mundo, después todo el pueblo, se ponga a clamar a Dios. Porque si lo hacen así serán inteligentes. Porque lo que no es inteligente es vivir la vida, una nación entera, vivir la vida así, según el consumismo, que es todo, compra esto, vende lo otro y siempre buscando y siguiendo el juego del dinero. Que el dinero es lo que mueve todo, mueve la brujería, mueve todo lo que es la brujería, mueve lo que es la corrupción, el caminar en malos caminos, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Si las naciones estuvieran con Dios, sus gobernantes, y no permitieran en sus países todo aquello que aborrece Dios, les cantaría mucha gente en su pueblo el Salmo 23. Lo leerían en las calles, lo leerían en las oficinas. Cuando van a hacer una reunión, congreso, senado, una oficina administrativa, para comenzar la jornada, leerían el Salmo 23 en acción de gracias a Dios, porque tienen paz y tranquilidad y prosperidad. Pero si se dedican a permitir todo lo que Dios aborrece, un país que está lleno de brujería, a todos los niveles, de satanismo, de hechicería, que está lleno de idolatría, sean religiones, grupos sociales, sean lo que sea. Un país que esté lleno también de idolatría, que esté lleno de homosexualidad en todos los niveles, sean varones, entre hembras. El transexualismo, todo eso lo aborrece el Señor. El Señor ama a la persona que está sufriendo eso. El Señor ama al homosexual, ama al que está pecando en brujería, ama a la persona que está cometiendo pecado, pero no ama su pecado. Le ama y desea que se convierta, se arrepienta de lo que está haciendo y venga a Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, por eso murió Cristo en la cruz. Por esas personas, para que dejen eso, les ha abierto la puerta a la salvación para que se arrepientan y vengan a Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo les va a transformar el Señor les va a transformar y les va a corregir su vida. Si han estado 40 años viviendo como transexual, Jesucristo nuestro Señor le va a corregir su cuerpo. Amén. Y le va, gracias, a corregir les va a corregir su cuerpo, les va a corregir su mente, le va a libertar de todo pecado y de toda cosa mala, y van a volver a ser personas normales. Eso lo va a hacer y lo puede hacer el Cristo que yo conozco, que es el verdadero y que ustedes conocen. Es el Cristo que resucita muertos, es el que lo puede hacer. La ira de Dios se manifiesta contra toda persona que practica lo que Dios aborrece. Pero lo que Dios quiere es que deje de hacer lo malo, que deje de hacer lo que Dios prohíbe y se vuelva a Cristo. Porque ya nuestro Señor ha provisto la solución. Solo tiene que dar el primer paso a la persona que está pecando. Cuando el Señor toca a la persona y se lo está diciendo como ahora que se lo está diciendo, oye, deja el pecado,
tengo la solución para ti. Cristo te lo está ofreciendo. Coge la oportunidad hoy, porque mañana puede ser tarde. Porque si tú mueres en pecado, vas al infierno. El infierno existe. Y ahí no se sale. Ya no hay más oportunidad de se cae de allí. Por eso es que las naciones que tienen acumulado pecado sobre pecado, que como ejemplo podemos poner a Sodoma y Gomorra, Dios castigó. Y no estoy diciendo que lo que ha pasado últimamente en Ecuador y en Chile, que eso sea castigo de Dios. Yo no estoy diciendo eso, porque yo no soy profeta de Dios. Yo lo que estoy diciendo es que las naciones se deben santificar como las personas. Son responsables los dirigentes de las naciones de lo que se hace en las naciones, en su nación. Son responsables porque para eso se presentaron y fueron electos. Amén. Si hay en un país, hay corrupción política, el responsable es el gobierno que está, porque es quien tiene los medios para solucionarlo, para evitarlo. Si hay terrorismo en un país, debe solucionarlo. Todo debe solucionarlo los líderes que están gobernando en la actualidad de las naciones. Para eso tienen los medios y la autoridad. Son la autoridad ahí, autoridad civil, física. De lo que se trata es que esos responsables deben santificar su país, quitar todo pecado, todo lo que aborrece Dios, nuestro Señor, de la nación, para que tengan paz y prosperidad y no venga juicio de Dios sobre la nación. Porque puede estar una nación muchos años con mucha paz, prosperidad, pero va acumulando pecado sobre pecado. Países, naciones enteras que autorizan la práctica del aborto. Eso está prohibido por Dios porque eso es asesinato. ¿Ah? Sobre ese pecado le añaden consentir la prostitución, porque la hay, que ponen a las prostitutas hasta en escaparates en las calles. Si a eso le añadimos que autoricen los matrimonios con personas que son menores de edad, que los hay, así, personas con 40 años se casan con menores de edad, con niñas, pecado sobre pecado. Y para no seguir hablando de más pecado, decir que los responsables son los que están en autoridad sobre ese país, porque Dios les va a pedir cuentas de lo que tuvieron un día en las manos. Porque si estuvieron 3, 4, 5, 6, 10 años en el gobierno como administradores de esa nación y no hicieron nada por sacar a los indigentes de la calle, ni por darle cobijo a quienes estaban tirados en la calle, ni por evitar asesinatos, abortos, ni por quitar la homosexualidad, sin quitar nada de eso, tendrán que responder ante Dios. Tendrán que responder ante Dios. El Señor hizo aquello con Sodoma y Gomorra, y eso está en la palabra de Dios. Hay líderes políticos que sí leen la Biblia, que aunque no son nacidos de nuevo, saben que hay sabiduría para gobernar. Por eso les gusta. No a todos, a algunos. Pero lo que no hacen es ser justos, porque buscan ahí solamente lo que les da provecho y poder. Pero no quieren aceptar las normas de Dios, porque Dios dice no peques, no al pecado.
Y ellos no lo hacen. Todo lo que se está urdiendo en el mundo ahora entre países, muchos países, es la propia destrucción de la humanidad. ¿Por qué? Porque va a venir el anticristo y todo está configurado o configurándose todavía para la venida del anticristo. Están preparando porque nos quieren poner un microchip como los perros, como las mascotas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Acaso nosotros somos perros para que nos pongan eso? ¿Dónde está la dignidad del ser humano? ¿Dónde está la dignidad nuestra? ¿Con qué derecho nos van a requerir a nosotros controlarnos absolutamente en todo momento, en todo segundo? ¿Quién les ha dado derecho a eso? A manipular nuestra información. La información médica, biológica, religiosa, económica, social, de todo. ¿Quiénes son ellos para enterarse de todo lo que somos nosotros? ¿Dónde está el derecho a la privacidad, la dignidad de la persona? Pues todas esas cosas las ve Dios también. Y todo eso viene porque se está configurando, preparándose todo para la venida del anticristo. Porque cuando Él venga, tiene que tener todo preparado para nada más coger las riendas de la humanidad. Y eso a través de la tecnología. A ver, no hay que ser un sabio para darse cuenta. Pero muchas cosas de las que están pasando en muchos países es como Sodoma y Gomorra, son juicios de Dios. Porque nuestro Dios no está sentado parado. No. Nuestro Dios lo ve todo, en todo momento, en todo instante, donde quiera que esté. Absolutamente todo. Y no estoy hablando de este planeta, hablo de todo el universo. Porque nuestro Dios tiene tal capacidad de que sabe todo, de todo, en todo el universo, al instante, a cada instante. ¿Dónde están los superordenadores? Incomparables. Como dice el corito, incomparable es nuestro Dios. ¿Dónde va el hombre con su tecnología? Sí, lo que está haciendo el hombre es preparándose él mismo la trampa para caer bajo el yugo del anticristo. ¿Qué es que está escrito? ¿Qué es lo que se está explicando hoy aquí? ¿Qué es lo que se está diciendo? Se está diciendo a todos los gobernantes de todas las naciones: ¿ven lo que ha pasado en otros países? Tengan cuidado. Miren lo que está pasando en Ecuador. Se han parado de pie orando al Señor, clamando al Señor. Pero han tenido esa desgracia. Y ahora lo han hecho. Quienes lo estén viendo, no esperen que les suceda nada. No esperen a tener un motivo para clamar a Dios, para darle gracias, para pedirle ayuda, bendición, paz. Háganlo ya. O darle gracias por lo que tienen. Que lo hagan ahora. Eso es, muchas veces, cuestión de hacer un sencillo ejercicio con un papel y un lápiz. Que se buscan países, los otros países donde han habido grandes desastres, no históricos, de no hace muchos años para acá. Coger ese papel, en tal país pasó esto en tal año, esto y esto, pero hablo de desastres grandes. Y luego busquen, son 5, 6, 7, 8 países, nada más. Luego intenten buscar el denominador común entre esos países. Por ejemplo, intenten buscar si en esos 5, 6, 7, 8 países que ya han buscado ustedes y que han sufrido grandes desastres, si por ejemplo, denominador común en todos ellos, puede ser que hayan sido países de muchísima brujería, donde se ha hecho muchísima brujería, donde se ha ejercido muchísima brujería.
brujería, espiritismo, satanismo, todas esas cosas. Eso lo aborrece Dios. Sí, la homosexualidad ha sido muy extendida en sus países. Sí, el aborto y el asesinato también. Es decir, buscando todo lo que aborrece Dios. La idolatría. Si han sido países muy idólatras. ¿Qué es la idolatría? La religión católica, el Vaticano, desde arriba hasta abajo, lo que están enseñando es idolatría. Ellos no son cristianos. Confiesa al Papa, a Cristo, pero no es cristiano, porque no cumple lo que dice la Biblia. Entonces está él engañado por el diablo y está engañando a todo el mundo, no cumpliendo la palabra de Dios. Están adorando demonios. Eso lo prohíbe Dios. Hay países donde la religión católica es ordeno y mando. Y en cada pueblecito tiene su capilla o su iglesia llena de ídolos. El calendario. Tal día, entre semana, no es laborable, es festivo porque es día de San no sé quién. Eso es idolatría impuesta al pueblo. Eso no debe ser permitido. ¿Por qué? Porque las personas tenemos derechos a escoger. No que nos impongan, que no trabajemos ese día, porque es día de un ídolo que es un demonio. Eso lo sabemos nosotros que somos el pueblo de Cristo verdadero, porque leemos la Biblia. Sin embargo, lo imponen en varios países y la gente lo acepta. Hay que decir no. No quiero ese día festivo porque es en honor a San no sé quién, porque eso es en honor a un demonio. Amén, iglesia. El diablo es muy astuto y a través de eso tiene bloqueadas naciones, porque así va extendiendo su poder espiritual. Detrás de cada capilla, de cada catedral católica, de cada capilla católica, iglesia católica, hay un reguero de demonios, ejércitos de demonios, y hay países que como tienen 1, 2, 3 en cada pueblo, están minados. Dios aborrece la idolatría también. Entonces así vemos, iglesia, cómo es posible que Dios vea un país y diga, ¿cómo es posible que tenga tanto pecado ese país? Tiene idolatría, tiene autorizado el aborto, la homosexualidad extendida. Hay sitios donde hay ya hasta colegios para niños homosexuales, transexuales. Es algo bárbaro, pero no se preocupen, iglesia, porque Dios está en el control de todo, y de lo que se trata es de que las personas que conocemos la palabra de Dios y conocemos lo que Dios quiere que se haga y lo que no quiere que no se haga, que lo digamos, que se lo digamos, como ahora se lo estamos diciendo al mundo desde aquí. Se lo estamos diciendo al mundo desde aquí, a todas las naciones, a todos los gobernantes. Quiten de sus países todo aquello que es reconocido como pecado por la Biblia, y Dios bendecirá a su nación. Evidentemente, lo contrario significa juicio de Dios sobre ese país. Amén. Es así. El Señor, nuestro Dios, nos demanda a su iglesia, a cada uno de nosotros, sus hijos, nos demanda santidad. Siempre nos dice, con su Espíritu Santo que tenemos, santidad, 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 apartarnos del pecado. Y es lo que tenemos que hacer nosotros.
Lo mismo tienen que hacer las naciones. Porque hay naciones cuyos gobernantes la han consagrado a Dios Jesucristo, a nuestro Señor. Pero el movimiento se demuestra andando porque la fe sin obra está muerta. Si ha dedicado su país a Dios, tiene que cumplir en su país también lo que dice la Biblia. ¿Amén? Si no, esa fe no sirve, no vale. Por tanto, no será salva esa nación. Individualmente las personas podrán, unas sí, otras no, aceptar a Cristo. Pero en esa nación vendrán juicios. La que con alevosía consiente todos esos pecados, nada más que por interés, por acomodarse, por coger votos, por coger poder económico, poder político, que quiere ponerse de acuerdo con todos los sectores sociales, consintiéndoles, sin discernir, esto es bueno y esto es malo. No les importa, solo que quieren el poder económico, político, social. Lo que necesita el mundo es ponerse en tierra, en silicio, rompiendo la vestidura, como dice la Biblia, es decir, humillarse delante de Dios y orar a Dios, antes de que ocurra otra Sodoma y Gomorra. Que no hay que ser muy inteligente para ver que en un país tal ha habido una desgracia muy grande y todo es llanto. Pero vamos a buscar qué es lo que había en ese país. ¿Cuánta brujería había? ¿Cuánta homosexualidad había? Pecado de homosexualidad. ¿Cuánto pecado de aborto había? ¿Cuánto pecado de idolatría había? ¿Cuánto olvido de Dios había y de sus leyes? Entonces, eso está pasando, no es nuevo. Pero mucha gente, muchas naciones tienen una desgracia y no saben por qué les viene. Porque no conocen a Dios o se han olvidado de Dios. Pero la nación que tiene una desgracia y sabe, ha conocido a Dios, le viene a la memoria, a su pueblo, de decir, uy, nos olvidamos de Dios. Tanto comprar carros, coches, casas, la vida, los hijos, los nietos, esto, buscar la pensión para el día de mañana, y nos hemos olvidado de Dios. Ahora nos ha venido esto, ni tenemos casa, ni carro, ni pensión, no tenemos nada. Estamos en la miseria. Pues naciones, antes de que pase eso, orar, clamar a Dios, pidiéndole que les ayude, porque la situación viene cada vez peor. Viene cada vez peor para el mundo, cada vez peor. Habrá más Sodomas y Gomorras, si no se arrepienten. Y es que hay que decir estas cosas, porque es como un cristiano que le dice a una persona, le dice a la otra, le dice, oye, deja de hacer lo malo, que Dios te va a castigar. La palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre el impío, sobre el que hace la maldad. Eso lo hemos leído hoy en los Salmos, ¿amén? ¿Bien? Pues cuánto más no estará sobre las naciones, que hacen lo malo, por supuesto. Pero en las naciones donde hay pueblo de Dios santificado, en medio de los que hacen el pecado, el Señor cuida a sus hijos, los cuida. Pero esta palabra que voy a leer es para los hijos de Dios, para nosotros, y es también para las naciones que hacen lo que Dios dice, como Dios quiere que lo hagan. Y es así, dice Jehová es mi pastor, y es pastor de las naciones que cumplen su palabra. Nada me faltará, nada nos faltará a nosotros, ni a la nación que esté con Dios. No le faltará nada. Tenemos a Israel, desde aquí lo bendecimos, el pueblo de Israel.
escogido por Dios. Tantas maravillas que hizo Dios y que ha hecho Dios en Israel. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios dará descanso también a las naciones. Descanso, porque hay naciones que necesitan descanso de guerras y tormentos de guerra. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo es cuando se trae al ganado a las aguas para que beba y se refresque. Aguas reposadas. Amén. Porque las personas y los pueblos, las naciones, del trasiego de los años, uno detrás del otro, que no viven con Dios, llega un momento en que se cansan, su espíritu, su alma se cansa, porque no tiene el apoyo de Dios, no se apoyan en Dios, se apoyan en sus fuerzas, y no les alcanza porque no es con la fuerza de la persona, ni del pueblo, ni de la nación, ni de los líderes. Es con la fuerza de Dios como se hacen las cosas. Restaurará mi alma. Señor, dará sanidad interior a las personas y a los pueblos que clamen a Él. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor será el abogado de sus hijos y de sus pueblos, de los pueblos que le escojan a Él como su Señor y Salvador personal. Será el abogado, quien los defienda del diablo cuando les acuse delante de Dios. Este pueblo consintió eso en aquel tiempo. Y nuestro Señor va a decir, no, se arrepintieron y clamaron a mí. Amén. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, naciones enteras que ven el cuchillo en el cuello, perdiendo su gobierno, su economía, el orden social, caídos en el piso, porque no estaban con Dios. Si claman a Dios, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno. Como los cristianos, los hijos de Dios, nosotros, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, estemos como para morir, el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Eh? Que no entiende nadie, pero es la paz que Dios nos da. Es la paz que Dios nos da. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A mí no me diga nadie que ningún país de este planeta, sea el que sea, no querría tener a Jehová de los ejércitos como su Dios, con todas las cosas buenas y perfectas que el Señor ofrece, si se le reconoce como Señor y Salvador de su pueblo, de sus hijos, de su persona, de su país. Maravilla tras maravilla, milagro tras milagro, es como vivimos y disfrutamos nosotros, los hijos de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos los milagros en nuestra vida, vemos los milagros en la vida de las otras personas que vienen a Cristo, de los otros hermanos y hermanas de la fe, porque clamamos a Dios, le pedimos al Señor y el Señor nos bendice. Pues eso lo pueden hacer las naciones, y mejor que se anden rapidito, porque el tiempo pasa, están pasando muchas cosas, el anticristo tiene prisa, y el apocalipsis está por cumplirse. Amén. Una palabra es segura. El amor de Dios es lo que perdura. El amor de Dios es lo que queda. No queda la tierra, no quedamos nosotros, no queda el amor de Dios.
Nosotros cuando partamos de este mundo tenemos que estar y vamos a estar en el amor de Dios, en su presencia. Eso es lo que necesitan las naciones, los gobernantes. Por eso el reino de Cristo en la tierra, como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, nos enseña nuestro Señor a orar en la palabra de Dios, en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Entonces, ¿qué estamos esperando? El reino de Dios en la tierra se tiene que notar, que está, que existe. Es un reino espiritual, pero lo espiritual tiene un reflejo en lo material. Amén. Si una nación dice que es cristiana, debe actuar como tal y cumplir los mandamientos de Dios. Así como un hijo de Dios, cuando viene a Cristo, tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la nación que dice que es cristiana y no la cumple, está mintiendo. O está en un error. Amén. Esa es la diferencia de la nación que está con Dios y que no está con Dios. Cuanto más pecado hay en una nación, más juicio de Dios acarrea para su pueblo, para ellos. Amén. Así como en una persona, en un hijo de Dios, también debe de hacerse en un país, en una nación. Porque muchos políticos dicen, líderes de naciones, que son cristianos, evangélicos, pero no se les ve el fruto en su país. Porque lo primero que tienen que hacer es abolir la idolatría, toda clase de idolatría. Y toda clase de pecado que aborrece el Señor. Amén. Por encima de intereses políticos, de intereses de poder, de intereses de votos. Pero nosotros tenemos un consuelo, a pesar de todo esto que está pasando y que va a seguir pasando, tenemos un consuelo, y el consuelo es que el Señor está en el control. Amén. El Apocalipsis se va a cumplir. Y todo lo que dice el Señor, su palabra, es verídico. ¿Lo crean o no lo crean? Entonces el llamado de hoy es, este día sábado, dedicado al Señor, es, no esperemos a que en nuestro país suceda algo, alguna desgracia, para ponernos de pie en oración y clamar a Dios por misericordia para nuestro país. Para nuestro país. Amén. Porque Nínive se arrepintió y clamó, se arrepintió. Y Dios perdonó. No hizo el castigo. Es la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Y que Dios es la verdad de la vida. Porque si no existiera Él, no existiría nada de lo que es. Porque Él lo creó. Amén. Amén. Recordemos, oremos por nuestros países. Santifiquemos nuestros países. Por la parte que nos toque. Amén. Vamos a pedir este culto de oración. Amén, iglesia. Y a darle gracias por su palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo de hoy, por esta palabra, Señor. Y nos quedamos, Señor, con tu amor, Señor, que has derramado en la cruz, Señor. Abriendo esa puerta, Señor, para que toda persona y nación que esté cometiendo pecado se arrepienta, Señor, y pase por esa puerta y obtenga y reciba la salvación que tú nos has dado, Señor. Nos has conseguido para nosotros. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice, amén. Amén.